amor, porque eres un Dios que nunca falla, porque eres un Dios fiel, que cumple cada promesa, y cada promesa se ha hecho una realidad en Cristo Jesús, porque nos ha suplido ya todo en la cruz del Calvario. Ahí recibimos bendición, ahí recibimos sanidad, ahí recibimos tu reino, ahí recibimos todas las cosas ya hace 2021 años. Cuando tú estabas en esa cruz, pagaste el precio llevando toda maldición para que la bendición nos alcanzase. Y no nada más nos alcanzase, sino habitase dentro de nosotros. Ya tenemos la bendición que se nos fue dada en los lugares celestiales. Y en Cristo Jesús esa bendición se manifiesta. Es un hecho consumado en el nombre de Jesús. Te damos gracias, maravilloso Dios. Gracias, Espíritu Santo, por el espíritu de sabiduría y de revelación en nuestras vidas. Se abren los ojos espirituales del entendimiento en el nombre de Jesús. Yo lo declaro que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. En el nombre de Jesús somos la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque has habitado en cada corazón, has venido a hacer morada en cada uno de nosotros, y ahora podemos expresar esa vida gloriosa, esa vida maravillosa que eres tú, Cristo Jesús, en nuestro interior. Y ahora podemos decir confiadamente en el nombre de Jesús que tú eres formado cada momento. En nuestra mente natural es renovada con el conocimiento de tu gracia, con el conocimiento de tu obra perfecta, maravillosa, completa y concluida en la cruz. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos glorificas a Jesús y nos muestras las cosas que han de venir, cosas grandes y maravillosas, manifestando esa gracia en este tiempo. Gracias, Señor, te damos, porque no estamos en las estadísticas de los que han muerto. Gracias, y ha sido por tu gracia, no ha sido por nuestras humanas habilidades, ni por nuestras obras, ni por lo que hagamos, sino ha sido por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo, y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús, porque el prosperador habita dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, la mente de Cristo, en el nombre de Jesús, derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y llevamos nuestra mente cautiva, Señor, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia tuya, en el nombre de Jesús. En humildad recibimos tu palabra, Señor, que es vida para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, más tú, menos yo, en el nombre de Jesús. Pueblos, ciudades y naciones son edificados a través de tu palabra, la palabra de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que estamos aquí presentes, y cada amigo que nos ve, cada persona, cada hermano, cada familiar que nos ve de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, y Ministerios Palabra Fe Jalisco, así como de nuestra página de YouTube, que nos pueden ver o nos van a ver de manera diferida. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara, donde usted, amigo, puede suscribirse, darle clic a la campanita para que le sigan llegando notificaciones de nuestros videos cada vez que subamos un video, y usted pueda compartir y a la vez llegar a más personas a través de la página de YouTube. Ahí están todas nuestras series de enseñanza, lista de reproducción desde el 2010 hasta la fecha, pero le recomiendo que escuche las últimas, de las últimas hacia atrás, para que no te diferencies, ¿no? Porque estamos hablando de gracia, estamos hablando de Jesús ya este último año. Yo le doy gracias al Señor que siempre las cosas que se han tornado en circunstancias adversas, siempre el Señor ha cambiado esas circunstancias adversas y nos ha dado la victoria en cada momento, y hemos aprendido muchas cosas en ese tiempo. Muy bien, pues sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes que nos ven aquí en la República Mexicana, de cada uno de los estados y ciudades, así como cada persona que nos ve de habla hispana, de los distintos y diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España, de cualquier parte donde
llegamos a través de estos medios, a través del habla hispana, comparta nuestra página de YouTube, comparta esas enseñanzas por Facebook. Usted no sabe cómo podemos bendecir a alguien a través de la enseñanza, a alguien que a lo mejor está en oscuridad, en tinieblas, que cree o piensa que no tiene solución a sus problemas, que a lo mejor el día de hoy está pensando en suicidarse. Usted puede ser una persona, dador de luz a esa persona que está a punto a lo mejor de morir. Usted le comparte la enseñanza, esa persona puede ser libre. Así que comparta, no comparte un ministerio, sino comparte a Jesucristo y su palabra, que es lo más importante, ¿ok? Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama la fe de Cristo, la fe de Jesús en el creyente. Vamos a Romanos 1:17, dice la palabra así, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál fe? La fe de Cristo depositada en su corazón. De Romanos 12:3 dice que se nos fue dada la medida de fe. Todo eso ya lo sabemos. No es la fe de nuestra, sino es la fe de Cristo en nosotros. Por consecuencia, la fe de Cristo no puede haber poca fe ni mucha fe, sino es la gran fe con la que operó Cristo sobre la tierra y movió montañas, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Renovar la mente y crecer en el conocimiento, y se revela en nosotros la palabra de la manera en que podemos operar esa fe. Al momento de tener un contacto, la fe de Cristo con la palabra de Dios, eso es lo que hace que nuestra fe se active y pueda funcionar esa fe de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos, es nuestra obligación operar esa fe, y Él nos da su palabra para que podamos operarla y esa fe sea efectiva. Esa fe sea eficaz a través de la palabra y no pueda fallar en ningún aspecto de nuestra vida. La fe de Cristo es la que nos da. Principalmente lo que nos dio vida fue la gracia de Jesús, el sacrificio de Jesús, la obra completa y concluida en la cruz. Eso fue lo que nos dio todas las cosas: vida, larga vida, vida eterna, larga vida sobre la tierra, salud a nuestros cuerpos, perdón de pecados, bienes y riquezas, poder tener paz, ser saciados de larga vida y vivir larga vida sobre la tierra, una vida abundante y maravillosa. Eso nos lo dio por su gracia, y a través de la fe nosotros podemos manifestar lo que ya se nos dio. Eso es lo que estamos viendo, la fe de Cristo en nosotros. Pero ¿cómo puede activarse esa fe? Bueno, con la palabra de Dios. Pero ahora necesitamos saber cuál palabra. ¿Cuál palabra? Pues uno de los condicionantes para el manual, para que usted opere esa fe, el manual donde viene la palabra de Dios con la cual se va a activar esa fe. Eso es lo que le estamos dando, porque la fe ya la tiene y su fe no va a crecer, su fe no crece. Al oír la palabra no crece, ya la tiene. Al oír la palabra se revela la manera en que usted va a operar esa fe, y esa fe es eficaz. ¿Ok? Muy bien, pues el justo vivirá por la fe. Por eso no hemos muerto en este tiempo de pandemia, por la fe. Por eso ahora podemos decir que tenemos bienes y riquezas manifiestas por la fe. Por la fe manifestamos algo que se nos dio hace 2000 años en la cruz. Ya fue todo hecho, pero la palabra revelada es la que va a traer ese contacto con la fe de Cristo en nosotros, y es lo que va a traer a manifestación todas las cosas que se nos fueron dadas por su divino poder, ¿ok? Pero usted necesita entender qué es lo que está escrito. Pues qué es lo que está escrito, de qué manera podemos operar esa fe. Bueno, principalmente y es a través de conocer el Evangelio. Eso es lo que nos va a traer, es una de las características. Conocer el Evangelio, conocer la voluntad de Dios, es otra de las cosas que debemos entender para que nuestra fe se active y sea eficaz, ¿ok? Dice en Filemón capítulo 1, Filemón capítulo 1, vamos a continuar leyendo Nuevo Pacto, porque es el que nos aplica a nosotros. Filemón 1:6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz.
¿Qué es lo que tiene que ser eficaz? La fe no, sino la manera en que nosotros participamos. La manera en que nosotros operamos esa fe debe ser eficaz. Nosotros tenemos que ser eficaces al operar la fe. Para que la participación de tu fe sea eficaz, la participación de nosotros debe ser eficaz. ¿Cómo participamos o contribuimos con la fe que se nos fue dada? Utilizando el manual, la palabra de Dios, ¿ok? Para que la participación de tu fe sea eficaz, ¿en qué va a ser eficaz? En el conocimiento de ¿quién? De todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Como les digo, ya se les fue depositada la sanidad. Se nos fue depositada la medida de fe. Se nos fue depositada sanidad. Toda bendición en los lugares celestiales ya está dentro de nosotros. La sanidad ya está en nosotros. La bendición financiera ya está en nosotros. Todo se nos fue dado. Hay el conocimiento de todo el bien que está en nosotros. Ya hay algo maravilloso y poderoso que ha sido depositado en cada creyente. Si nos dio el Espíritu Santo para que habitase en nosotros, si nos dio a Jesús para que habitase en nosotros, ahí por eso habita la fe, porque Cristo habita en nosotros, por eso tenemos la fe de Cristo, ¿ok? Y Él es el que nos ayuda y pone en nosotros tanto el querer como el hacer, nos impulsa inclusive a entender su palabra. Entonces, ¿qué palabra necesito conocer? No, pues, pastor, todas las cosas me ayudan a bien. Si es una enfermedad, me va a ayudar a un bien. Si es una pobreza, me va a ayudar a un bien. Si estoy pasando por una circunstancia difícil, complicada, me va a ayudar a un bien. Mi hermano, eso no va a poder activar la fe, porque eso no es bíblico, que las cosas te ayudan a bien, no es bíblico. Romanos 8:28, no existe ese texto bíblico tal como lo dicen. Pero a los que amas a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No existe ese texto bíblico. No existe. Al contrario, Romanos 8:28 sí dice que Dios nos ayuda en todo para bien. Es muy diferente. Si Dios me ayuda en todo para bien, eso es lo que esa palabra hace un contacto con la fe de Cristo en usted, y eso es lo que va a traer manifestación. Si está pasando por una enfermedad, Dios lo va a ayudar para sacarlo de la enfermedad. Eso significa el texto bíblico de Romanos 8:28. Si está pasando por problemas financieros, Dios lo va a ayudar para salir del problema financiero. Si está pasando por problemas matrimoniales, Dios lo va a ayudar para sacarle el problema matrimonial. ¿Entiende Romanos 8:28? Pero desafortunadamente se han hecho hasta canciones. Es que todas las cosas nos ayudan a bien. Y enfermedad me ayudan bien. La muerte de un hijo me ayudó bien. La muerte de fulano me ayudó bien. La escasez financiera me ayudó bien. Y la gente está todo traumado, que porque las cosas le ayudan a bien, y que es el proceso por el cual tienen que pasar, es el desierto por el cual nos está pasando Dios, para luego a través de ese proceso poder impulsarlos y manifestarles las cosas o las bendiciones de Dios. No, mi hermano, ese texto no existe. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. No existe ese texto bíblico, no existe. Por lo menos de esa manera como se expresa, no existe. No existe en la Biblia. El problema es que lo han escuchado de los púlpitos, lo repiten, lo han aprendido, se lo han asimilado, lo han expresado. ¿Y qué cree? Esa ignorancia en la palabra de Dios ha traído muerte, destrucción, pobreza, enfermedad, etc. Entonces, para que la participación de tu fe sea eficaz, ¿en qué? En todo el conocimiento del bien que está en nosotros. La participación debe ser eficaz. Nosotros debemos participar en esa fe que se nos fue dada. Nosotros debemos de participar en la fe que se nos fue dada. ¿Ok? Es responsabilidad de nosotros, pero también es responsabilidad del liderazgo cristiano. De liderazgo me refiero a los 5 ministerios, ¿no? No me refiero a los jefes, ¿no? Porque todo el mundo cree que, porque ya pertenezco al ministerio quíntuple. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ministerio quíntuple. Que porque ya son del ministerio quíntuple, dicen que son los jefes de las congregaciones y que tienen autoridad para dominar al pueblo de Dios, imponiendo cargas que ni ellos pueden cumplir. Ese es el problema. ¿Ok? Y como quieren que el pueblo de Dios, a los que ellos les ministran, enseñan y que Dios puso a cargo de ellos, quieren que el pueblo de Dios los esté siempre exaltando. Siempre que los esté exaltando, que les dé regalitos, porque les encantan los regalitos. Para ellos honra es regalarles algo.
etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en ese asunto porque, como dijo un pastor, vamos a raspar muebles por internet. Ok, bueno, entonces debemos participar eficazmente en la fe que se nos fue dada. ¿Entendió? Muy bien, entonces estamos viendo la manera en que podemos operar esa fe para que ser eficaces nosotros en operar esa fe que se nos fue dada. Primero debemos de entender que Dios es el Dios de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Y esa es la palabra evangelio, buenas noticias. ¿Ok? ¿Sí? Conocer las buenas noticias. Ese es el primer punto que debemos de entender para que haga un clic la palabra de Dios revelada con la fe que se nos fue depositada y traiga manifestación lo que la palabra de Dios dice que es una promesa que se cumplió ya en Cristo Jesús. Ok. Hemos entendido conceptos como gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merecemos, ¿ya? ¿Y le quedó bien claro? Lo estoy repitiendo para que usted lo entienda. ¿Qué es misericordia? Es no recibir lo que sí merecemos. Pero vamos a ver otro término que no lo habíamos visto, y es importante que usted lo entienda, para que cuando leamos los pasajes de la Biblia usted entienda por qué dice Pablo eso, por qué los discípulos del Señor Jesús dicen eso, por qué cuando se habla este término es el término justicia. ¿Ok? Justicia, así justicia, la palabra justicia, no justicia de Dios, justicia. Justicia es recibir lo que sí merecemos. ¿Ok? Eso es justicia. Pero hay dos tipos de justicia según la Biblia. Dos tipos de justicia. Y aquí es donde vamos a entrar, la justicia que es por la ley de Moisés, la ley mosaica, y la justicia que es por la fe. O más bien la justicia de Dios que es por la fe. La única justicia de Dios es la justicia que es por la fe. La de la ley no es la justicia de Dios, sino es la del ser humano. Justicia es recibir lo que sí merecemos. Justicia, la palabra justicia por sola, para que usted me entienda, sin otras añadiduras. Justicia, la justicia que es por la ley. Vamos a Romanos capítulo 9. ¿Qué significa la palabra justicia? Bueno, la va a entender porque tiene varios significados, ¿no? De acuerdo a donde se utiliza la palabra justicia, tiene varios significados. Romanos capítulo 9. Usted va a hacer un contacto con la palabra de Dios, la fe de Cristo, usted va a hacer un contacto con la palabra de Dios, ¿ok? Y eso es lo que quiero darle a entender, buenas nuevas, buenas noticias, eso es lo que quiero darle. El único problema es que la gente ha malinterpretado las malas noticias. La mala noticia es, pues, si un hijo está enfermo, bueno, es para la gloria de Dios. Si nació ciego, es para la gloria de Dios. Esas no son buenas noticias. Es que si está pobre es porque Dios lo está pasando usted por un proceso. No es nada de buena noticia. Y por último, cuando se habla de gracia, desafortunadamente, cuando se habla de gracia, la gente cree que estamos hablando de libertinaje. No entienden gracia. O sea, si digo que alguien, aunque peque el día de hoy, todavía sigue siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús, sigue siendo justo y se va al cielo. Y eso mucha gente no lo puede aceptar en su mente. No lo puede aceptar. El problema es que no lo pueden aceptar, y por eso, como no lo pueden aceptar en su mente, mezclan gracia con ley, gracia con obras humanas. ¿Me entiende? Porque mucha gente que te habla de gracia, sí te dice, oh, sí, por gracia eres salvo, sí, aunque peques no te pasa nada, pero luego te dicen, lo que quiere Dios es confrontar tu pecado. No sé si usted lo ha escuchado. Quiere Dios que tú les hables a los hijos de Él de pecado, de que son unos pecadores y de que siempre andan pensando mal, siempre andan actuando mal, etcétera. Mi hermano, si fuese por nuestras propias obras, no hay ningún justo. Es más, yo reto a los pastores que me van a ver, porque muchos a lo mejor no van a ver directo, pero van a ver diferido. Yo reto a los pastores, alguno de ellos que no haya cometido un pecado, aunque sea en la mente. Yo los reto. Y si me dicen que no, ya en ese momento son unos mentirosos y acaban de cometer pecado. Un solo pastor, uno solo que, además, Dios mío, a ver, voy a poner en juego $1,000, $100 para nuestros amigos
Un solo pastor que en el último mes no haya cometido un solo pecado, sea físico o sea en la mente. Uno solo. $100, amigo, de internet. $100. Dios, son muy buenos, ¿no? Para esos pastores que se dicen que soy de la santidad a Jehová. Santidad a Jehová, ellos se creen santos, pero pecan con el pensamiento. Si no es con el cuerpo, pecan con el pensamiento. Y ahorita vamos a ver un caso bien impresionante de todo esto. ¿Ok? Muy bien, entonces ellos, esos pastores que dicen que no pecan, porque no pecaron físicamente, pero pecan con el pensamiento, tratan a los feligreses de pecadores, porque o piensan o hacen cosas incorrectas de pecado, ¿me entienden? Los tratan de pecadores cuando Cristo Jesús ya no los ve como pecadores, sino los ve que son la justicia de Dios en Cristo Jesús, que son totalmente justos, santos, irreprensibles, perfeccionados, santificados y apartados para Dios. Y que se van al cielo independientemente de los pecados en el cuerpo que cometan. Fíjese. Ahora ellos dicen, en el cuerpo, pastor, pero yo nunca he adulterado. Pero en la mente sí, amigo pastor, en la mente. No, pero sí, ¿cómo? Bueno, el otro día que estabas en el Face, viendo en el Watch, ¿cómo se llama? Watch. Viendo en el Watch ahí las jovencitas que salían en bikini. Ahí estabas. No te hagas pato, pastor. Cualquier imagen que te sale por Face, mi hermano, ¿cómo salen ahorita? Además, yo no tengo TikTok, ¿no? Pero de TikTok, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué es lo que sale? Salen bailando, salen en short cortito. Está inundado las redes. Está inundado las redes. ¿Ok? Entonces, ¿qué cree? Todos y cada uno de ellos, según sus obras, sean físicas o mentales, son unos pecadores. Son unos pecadores. Pero la ventaja es que en Cristo Jesús, por eso tenemos gracia. En Cristo Jesús, ¿qué cree? Somos justos. Por su gracia, no por lo que hagamos. Porque si un pensamiento se le vino a un pastor al ver a una jovencita por Face, y se le vino un pensamiento, si fuera de acuerdo a sus obras, se iba al infierno en este día. Y todavía dice, es que la palabra te confronta. ¿Qué entienden por confrontar? La palabra te debe de confrontar, sí, que eres un pecador, que no mereces el cielo y que mereces el infierno. Y la palabra te debe confrontar y confrontar y confrontar. Para ellos es que la gente salga todo condenado. Imagínate, sale si es cierto. En el Face acabo de ver a unas muchachas que se estaban bañando en la playa. Sí, soy pecador. O sea, por eso dicen ellos que la palabra te tiene que confrontar, porque eres un pecador. Cualquier cosa que hayas visto. Lo que no entienden ellos, que si no quiere, no, pastor, ¿cómo crees? Yo no veo esas jovencitas, pero tragas de más. Y según la ley eso es pecado, la glotonería es pecado. Y peor cuando dicen, pastor, que no tiene panza, no inspira confianza. Ahí están los pastores, ¿no? Y el púlpito aquí. La glotonería es un pecado. ¿Se van a salvar por glotones? No se van a salvar si fuera por sus obras. Por eso tienen que entender la gracia de Jesús. Tienen que entender la gracia de Jesús. Porque si es por nuestras obras, mi hermano, nadie se va al cielo. Nadie, ni los pastores. Nadie nos íbamos al cielo. Por eso necesitamos gracia. Por eso Jesús les habló a los fariseos que se creían muy rectos, que nunca pecaban. Por eso Jesús les habló a los fariseos bien duros. ¿Sabía que Jesús les, conforme a la ley, sabía que los trató de pecadores? ¿Sabía que Jesús sí les habló a ellos en contra de su pecado? ¿Sí sabía que sí les habló? Sí, porque todavía no les hablaba a los que vivían bajo la gracia. ¿Y qué? ¿Para qué les hablaba en contra de su pecado Jesús? Para que entendieran que la ley
no podía santificarlos, la ley no podía perfeccionarlos, la ley no podía salvarlos, y que ellos entendieran que no eran justos conforme a la ley, sino que necesitaban un Salvador. Necesitaban un Salvador, mi hermano. Necesitaban gracia. Así es que para los pastores que de la santidad, que se creen muy santos, santidad de Jehová, mi hermano, por sus obras nadie se iba, ni los pastores se iban. Entonces, si ellos no se van por sus obras, ¿para qué? Dijera mi abuelita, ¿para qué? No, mejor no lo digo. Dice muy feo mi abuelita. ¿Para qué entonces andan con el dedo apuntador hacia los feligreses si ellos son igual de pecadores por sus obras, sea en actos físicos o sea mentales? ¿Entiende? Y a ver si alcanzamos a ver eso. Entendemos la justicia de Dios. La justicia de Dios es que cada quien recibe lo que merece. Si fuera por sus obras, la justicia de Dios, la justicia según la ley, literalmente los condenaba para irse al infierno. Justicia, ¿qué significa justicia? Recibir lo que merecemos. Así la palabra son la justicia. Y la justicia es que es por la ley. La justicia que es por la ley, ¿qué dice? ¿Qué significa la justicia que es por la ley? Vamos a Romanos capítulo 9, versículo. Romanos capítulo 9, ¿ya lo tiene? Versículo. No es 10, versículo 10, capítulo 10, perdón. Versículo 3. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 1, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, mire, está hablando de personas que ignoran ¿qué? La justicia de Dios. Ahora, ¿qué es justicia de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Y procurando establecer la suya propia. Ya hay dos justicias ahí, la de Dios y la de ellos. La de Dios y la mía. ¿Entendemos? Ya hay dos justicias. Porque ignorando la justicia de Dios, versículo 3, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Todo mundo que quiere establecer su propia justicia no puede sujetarse a la justicia de Dios. Luego dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahorita le voy a dar definiciones para que entienda estos textos bíblicos, ¿no? Porque el fin de la ley es Cristo, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, ahí viene la propia justicia. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por. Se trata de ellos, por lo que hacen ellos, poder justificarse, por decirlo así, ¿no? De acuerdo a sus buenas obras, ellos creen que van a obtener un beneficio de parte de Dios. ¿Ok? ¿Qué dice la justicia que es por la ley? Si tú obras, vas a recibir. Si tú obras, vas a recibir. Si tú obras, vas a recibir, ¿ok? Pero la justicia que es por la fe, versículo 6, la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para traer abajo a Cristo. La justicia que es por la fe, ¿de qué está hablando? ¿O de qué habla? La justicia que es por la fe, es por la fe de Cristo. ¿Entendemos? Entonces, la justicia por la fe es una, por la fe en Cristo Jesús, y la justicia que es por la ley es aquel que el hombre quiere obrar y hacer cosas para poder recibir y ser agradable y recibir un beneficio y declararse justo delante de Dios, ¿ok? Pero la justicia que es por la fe de Cristo Jesús no trata de obrar, sino se trata de recibir lo que ya se me fue dado, lo que ya se nos fue dado. Y ahorita vamos a ir viendo estos términos, ¿ok? Muy bien. Entonces, dice, versículo 3 otra vez, Romanos 10:3.
Porque ignorando la justicia de Dios, nuevamente, entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La que es por la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Esa es la justicia de Dios. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia? La justicia de Dios es la justicia a través de la fe de Cristo. Y lo dice, y procurando establecer la suya propia. ¿Qué es la suya propia? La justicia que es por la ley de Moisés, ¿ok? Le hago esa comparativa. La justicia propia es aquella que viene por la ley de Moisés, y la ley de Moisés dice, el que haga estas cosas, el que haga obras, vivirá por esas obras, ¿ok? Pero la justicia que es por la fe no dice. ¿Qué dice? Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Muy bien, ahora vamos a la definición. A la definición. Justicia, la justicia que es por la ley. A ver si podemos verlo también en Gálatas capítulo 3. Bueno, ahorita vemos eso. Muy bien, la justicia de Dios que es por la ley. Ya nos dijo Romanos 10:3, 10:4 que hay una justicia que es por la ley. El que obre, el que haga obras. Se refiere a la justicia que viene a través de obras, ¿okay? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia a través de la ley? ¿Qué significa la justicia de Dios? La justicia a través de la ley. ¿Qué significa? Es que significa que el hombre recibirá justicia por lo que hace al cumplir mandamientos de la ley. El hombre va a recibir justicia por cumplir mandamientos de la ley. ¿Ok? ¿Qué significa recibir justicia? Justicia es recibir lo que yo merezco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si cumple los 613 mandamientos? Pues no, nadie me va a justiciar. Nadie me va a decir en un juicio eres culpable porque cumplí 613. Ahora, ¿habrá alguien en la historia de la humanidad que habrá, después de Éxodo 20 que vienen los 10 mandamientos, ¿habrá alguien que habrá cumplido 613 mandamientos? Y ahorita la respuesta es no. ¿Ok? La justicia que es por la ley significa que el hombre recibirá justicia por lo que hace al cumplir mandamientos. Es decir, al no cumplir la ley, al no cumplir los mandamientos o los 613 mandamientos, recibe lo que merece. ¿Entiende? De repente, hoy me porté bien, hoy no voy a matar, no voy a hurtar, no tendré dioses ajenos delante de mí, no diré falso, no seré un chimolero y andaré con la comadre hablando de los demás. Eso dice la Biblia. ¿Sabe que eso es pecado? Pastor, es pecado que estés hablando de otros pastores incorrectamente, porque según la ley dice no dirás falso testimonio. Y si estás hablando de alguien más, eres un pecador. Por eso no trates a tus feligreses de pecadores, porque tú también eres pecador. Y de acuerdo a la ley tú también mereces castigo, porque es tu justicia de acuerdo a tus obras. Así es que, no, pastor, pero yo no he adulterado, no he matado a nadie, pastor, no le he robado a mi patrón. Sí, pero hablas mal de los demás. Entonces, de acuerdo a Éxodo 20, mereces un castigo, mereces justicia. ¿Cuál es la justicia? Que sí te van a dar lo que mereces por chimolero, mitotero y andar hablando de los demás. ¿Ya? ¿Entendemos? Justicia que es por la ley. Justicia que es por la ley. El hombre recibirá justicia por lo que hace al cumplir los mandamientos de la ley. Es decir, que si no los cumple, no cumple la ley de Moisés, no cumple los 613, ¿qué cree? Recibirá lo que merece. Es decir, castigo y condena. Ahora sí vamos a Gálatas 3:10. Por eso no se debe enseñar legalismo en las congregaciones. Por eso no se debe hablar del pecado ni contra el pecado. Porque si alguien es digno de hablar del pecado o contra el pecado, es porque él no es pecador. No tiene derecho a hablarles a los feligreses en contra de su pecado, porque él también ha pecado, aunque sea en el pensamiento, pero ha pecado.
Entonces sería un fariseo hipócrita que habla y ve el pecado de los demás, pero no ve la viga que está en su ojo. Ese es el problema. Dios mío, ya me imagino al apóstol Pablo. Ay, Dios mío, ¿por qué no regresas, apóstol Pablo, y te traigo a esta congregación para que les hables? A todos esos religiosos que andan juzgando, criticando. Es que la palabra te confronta, hermano. La palabra es para confrontarte, y para ellos confrontar es, te confronta acerca de tu pecado. Te confronta acerca de tus malas acciones. ¿Para qué? Para que cambies. Eso es ley, es legalismo, mi hermano. La gracia no te confronta. La gracia te dice que Jesús llevó tu pecado pasado, presente y futuro, con la finalidad de que tú renueves tu mente, estés agradecido con Cristo. Y eso, la obediencia, los frutos de santidad, porque la santidad son frutos del buen entendimiento de la gracia, de lo que Cristo pagó por nosotros. Y nosotros, al corresponder a esa gracia, dejamos de pecar. No porque alguien me lo impone a través de una ley, sino por agradecimiento a Cristo. Por eso no hablamos en contra del pecado. Por eso no confrontamos con la palabra que hablamos, no confrontamos a nadie. Porque si confronto yo a alguien, a ver, hermano Filomeno, a ver, ¿qué pensamientos tuviste el día de hoy? Imagínense, ¿no? Filomeno, ¿qué estabas viendo en el Face, Filomeno? Me dice el Señor que estás viendo en el Face algo como que te estaba siendo agradable, Filomeno. Dime, Filomeno, ¿a qué mujer viste por el Face? ¿Estuviste stalkeando a una mujer por ahí? ¿Alguna amiga tuya de la escuela, Filomeno? Pecador. Eres un pecador, Filomeno. No sé a qué le estoy hablando, Filomeno. Eres un pecador, Filomeno. Imagínense. O sea, ¿por qué voy a confrontarlos de que son pecadores si también ese líder también igual? Anduvo viendo el Face y anduvo viendo chicas. Chicas, ¿no? Bueno, jóvenes, mujeres, lo que usted quiera. Ay, no, pastor, soy santo. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree, pastor, soy santo? Bueno, tragaste de más el día de hoy. Glotón, eres pecador. ¿Entendemos? Mi hermano, el Señor Jesucristo se fue al extremo de decirle a los fariseos y llevó la ley a un extremo altísimo, lo más alto que puede establecer lo que la ley significa y lo que la ley de Moisés significaba, para confrontarlos a ellos de que no había ninguno justo, de que todos eran pecadores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que entendieran que no podían por sus obras y que tenía que ser a través del sacrificio de Jesús que ellos iban a recibir justicia, iban a recibir gracia, iban a recibir salvación. ¿Ok? Muy bien, pues Gálatas 3:10. Por eso aquí no confrontamos a nadie, ¿eh? Jamás me va a encontrar su servidor confrontando a alguien. Si usted sale de aquí todo triste porque yo le dije que era un pecador y se merecía el infierno, si usted sale condenado, todo, mi hermano, es que no escuchó gracia, no escuchó el evangelio, no escuchó las buenas nuevas, escuchó ley, legalismo o combinación entre gracia y legalismo. Y el problema es que así lo llaman ahorita. La verdadera gracia, mi hermano, es que te confronta del pecado para que tú también cambies. La gracia del Señor Jesús, sí es cierto que te dio gracia y todo, pero ¿qué crees? Tú también necesitas cambiar. Eso está incorrecto, el legalismo, porque la gente no necesita cambiar, la gracia nos cambia. El cambiar es un fruto. Yo no puedo producir un cambio si no es por la gracia. ¿Cuál es el único libre albedrío que yo decido? ¿Cuál es mi único libre albedrío? Yo necesito recibir la gracia, ese es mi libre albedrío. Y esa gracia maravillosa, ese sacrificio perfecto, yo recibo a Jesús, yo recibo la palabra de Jesús, la palabra del nuevo pacto, y eso que cree como consecuencia trae un fruto de obediencia. No es al revés. Es que tengo que obedecer para que Dios me bendiga. Eso no es bíblico. Es que tengo que ser obediente para recibir la bendición de Dios. Es que tengo que ser obediente, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que congregarme para que el pastor vea que me está viendo. Y como el pastor me está viendo, entonces el pastor está viendo que yo soy salvo. O sea, no hay ninguna obra que haya hecho el ser humano para recibir la salvación.
Ninguna obra nos dio salvación, solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna obra nos dio salvación, ¿ok? Ninguna obra. Ninguna obra. Por consecuencia, si ninguna obra me dio la salvación, sino que fue la obra de Jesús, ninguna obra me quitará la salvación. Lo único que me quitará la salvación es que deje de creer. Las malas obras del Hijo de Dios no lo podrán quitar la salvación. Como también las buenas obras no se las dieron la salvación. ¿Verdad que Efesios 2, 8 y 9 dice, no por obras, mi hermano, para que nadie se gloríe? Por obras no recibimos salvación. Recibimos salvación, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Por eso recibimos salvación. Muy bien. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué? Todos los que dependen de sus propias obras, ¿qué pasa? Están bajo maldición, porque tenían que cumplir 613 mandamientos. Uno, infringir uno, no cumplir uno, ya, maldición. ¿Ok? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Mi hermano, los mesiánicos son, bueno, los bendecimos a los mesiánicos, los amamos también, ¿por qué no? Los amamos. El único problema es que agarran lo que les conviene de la ley. Agarran lo único que les conviene, pero no cumplen todos los 613 mandamientos, no los cumplen, ni siquiera los cumplen, porque quieren guardar 10 mandamientos, quieren guardar el Shabbat, el séptimo día, pero tienen una bocota, mi hermano, para hablar de los demás. Y en ese momento ya están hablando falso testimonio, incumplieron toda la ley. ¿Para qué? Dijera mi abuelita, son mesiánicos. Agarran los que les conviene y lo que no les conviene, no lo agarran. Pura hipocresía, ¿no? Dios mío. Mi hermano, no podemos cumplir una ley. Es imposible que por nuestras obras podamos justificarnos, salvarnos o declararnos justos. No, es imposible. Si no es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos santificó ya. Nos santificó. Entonces, maldito aquel que no permanezca en todas. En todas. Es decir, tiene que cumplir 613, ¿me entiende? Si incumplió 612 es maldito y merece castigo. Esa es la justicia que es por la ley. Esa es la justicia que es por las obras de la ley. Por eso te digo, les digo yo, que no hay justo ninguno conforme a la ley, ni pastores, ni ministros, todos pecan, todos son pecadores conforme a la ley. Por eso necesitamos gracia. Necesitamos gracia por eso, ¿ok? Digo, mi hermano, desde que deseó la fruta deliciosa que llegaba el hermano ahí, unos mangos bien ricos, manzanas y sandía, desde el momento que deseó usted, ya es pecado eso, conforme a la ley. ¿Sí sabía? Desde comer exageradamente ya es pecado. Pero aquí no estamos hablando en contra del pecado, ni vamos a hablarle que usted es un pecador. Estoy siendo aquel que quiere buscar la justicia conforme a la ley. Otra vez, ¿entendió lo que es la palabra justicia conforme a la ley? ¿Sí? Conforme a la ley, la justicia que es por la ley, el hombre recibirá justicia por lo que hace al cumplir los mandamientos de la ley. Es decir, al no cumplir la ley, es decir, los 613 mandamientos, recibirá lo que sí merece: castigo. Siempre alguien que quiera vivir por la ley de Moisés, por sus propias obras, las obras de la ley de Moisés, siempre va a recibir castigo, y por eso están muriendo. Porque hay juicio y no es de Dios. Es el juicio que viene a través de la ley. ¿Okay? ¿Entendió lo que es justicia? Si no cumple 613 merece, se ajusticia en él, se le ajusticia. Hay un juicio que dice, ok, no quieres vivir por ley, Catarino, ok, ¿cómo que 600, Catarino? Si son 613, Catarino, bueno, castigo, maldición, enfermedad, muerte prematura. Por eso no tenemos que vivir por ley, mi hermano.
La palabra no nos tiene que hacer sentir mal. Entonces no son buenas nuevas, no es evangelio. No es evangelio. Los frutos que nosotros producimos de obediencia, la obediencia es un fruto. Las buenas acciones o los buenos actos que realizamos es un fruto. El buen testimonio es un fruto de lo que creemos, de lo que fue implantado en nuestro corazón. Y si hemos escuchado, hemos entendido gracia y hemos conocido gracia, ¿qué creemos? Vamos a dar frutos. En otras palabras, yo no puedo hablar en contra del pecado en ustedes porque Cristo ya se los quitó. Y para él ustedes ya no son pecadores. ¿Para qué los confronto si no son pecadores? Mi hermano, ¿cómo estaría Cristo? Imagínense, dice que somos la novia de Cristo, ¿sí o no? ¿Cómo estaría Cristo que un extraño llegue a oprimir a la novia? Digo, ¿cómo estaría un novio? ¿Cómo estarían dos novios y de repente llega el amigo del novio y empieza a agarrar cachetadas a la novia? Digo, ¿qué harían? Gemela, ¿qué harías? Estás con tu novio y de repente llega otro cachetear al novio, órale, como inservible. ¿No te sentirías mal? ¿Dios no se sentiría mal? ¿Sí o no? Dígame. ¿No se sentirían mal? A ver, trae para darle una cacheta de aquí. ¿Sí o no nos íbamos a ofender? Dígame. Entonces, aquella novia que fue lavada con la sangre del Cordero, ¿para qué predicadores? ¿Cómo se siente Cristo ahorita que predicadores le estén hablando? Son pecadores, merecen el infierno. Si no dan frutos serán cortados como leña, echados al fuego eterno. O sea, hablando del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que todavía es Antiguo Testamento, o más bien Antiguo Pacto. Antiguo Pacto todavía son. ¿Cómo se sentiría Cristo que la novia está siendo golpeada literalmente por predicadores que quieren hacerlo sentir mal, que quieren confrontarlos y que salgan todos condenados? No, mi hermano, eso no es gracia. Están mezclando ley con gracia. Y son los tibios que habla Apocalipsis. Esos son los tibios. Bueno, ok, muy bien. Justicia que es por la ley. ¿Ya entendió la justicia que es por la ley? ¿Sí? Alguien va a ser ajusticiado, va a recibir juicio por haber desobedecido o incumplido los 613 mandamientos. Uno de los 613 va a recibir juicio, condena, castigo. ¿Sí entiende ahora? Justicia a través de la ley. Yo me quiero justificar porque me porto bien, siempre me porto bien y soy el más justo de todos. Y todos salen pastores, predicadores, todos salen con el cuello alto. Oh, yo soy el justo, el que nunca peco, soy el mejor. No es cierto, mi hermano. Esos son unos hipócritas. No es cierto que son, ay, soy el gran super ungido, no, soy un santo. No es cierto, mi hermano. Si no, todo es por su gracia. Si no es por su gracia, todos esos predicadores se van al infierno. Pero gracias a que Cristo vino, no vamos al infierno. Gloria a Dios. Eso es lo más maravilloso que puede haber. ¿Ya le quedó claro la justicia que es a través de la ley? ¿Sí? La gente recibe lo que merece porque incumple mandamientos, porque anda por sus obras y porque quiere él mismo ser Jesucristo fue muy duro con ellos, mi hermano, muy duro con ellos. Jesucristo no le hablaba duro a las multitudes. O sea, la gente cree, generación de víboras, ¿hasta cuándo de estar con, etcétera? O sea, y creen que le habla y agarran esos pasajes de Jesús para hablarle a todos los feligreses de una congregación, cristianos, hijos de Dios. Y no entienden que Jesús se los dijo a los fariseos. No es para nosotros. Por eso yo no tengo que, imagínense yo diciéndole generación pecadores, generación de víboras, arrepiéntanse, porque en el Face el día de hoy anduvieran ahí stalkeando a la gente. ¿Cómo se dice esa cosa? ¿Stalkear es correcto? Porque anduvieron stalkeando y viendo muchachos y muchachas, las jovencitas, merecen castigo. Generación de víboras. O sea, ¿usted cree que eso es correcto? Mi hermano, no es gracia, eso es ley. Es ley. Mateo, Marcos, Lucas y Juan corresponden al antiguo pacto. Cuando usted ve a Jesús morir en la cruz y resucitar, en ese momento en que Mateo, creo que 27, algo así, 28, en ese momento empieza un nuevo pacto para acá. Y se conjuga con el libro, cuando vino en el libro de los Hechos y anduvo 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino. Nuevo pacto. Jesús resucitado para acá.
Después de la cruz es nuevo pacto. Antes de la cruz, antiguo pacto, ley de Moisés. Y por eso Jesús les habló duro a los fariseos, duros, y los confrontó con el pecado. ¿Por qué le hablaba del pecado? ¿Por qué Jesús les hablaba contra el pecado de los fariseos? ¿Por qué cree? Dígame. Para que entendieran que por sus buenas obras no iban a recibir salvación eterna, no iban a declararse justos o inocentes, sino tenían que reconocer que no podían y necesitaban a un Salvador, necesitaban a Jesús. Por eso Jesús les habló, pero en las congregaciones cristianas no tienen que andar hablando esas cosas, no tienen que hablar el sermón del monte, no tienen que hablar Mateo capítulo 5, no tienen que hablarlo a las congregaciones cristianas porque no corresponde a nosotros. ¿Ok? Y andan mezclando pactos, no saben ni qué es nuevo pacto, ni antiguo pacto, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Nuevamente insisto, Antiguo Testamento desde Génesis a Malaquías. ¿Sí? Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis. Antiguo pacto no es diferente que Antiguo Testamento, es diferente. Antiguo pacto, Éxodo 20 hasta Cristo en la cruz del Calvario. Antiguo pacto, Éxodo 20, se dan los 10 mandamientos hasta Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde dice, consumado es, terminado está, cumplido está. Aquí, ahí se cumplió la ley. De Cristo Jesús para acá, de la cruz para acá, hasta la fecha actual es nuevo pacto. Y la gente mezcla nuevo pacto con antiguo pacto y hacen una mezcolanza y andan mezclando ley con gracia, Nuevo Testamento con Antiguo Testamento, y andan condenando a la gente. Esos no son predicadores, mi hermano, de gracia, no son predicadores del Evangelio, no son predicadores del nuevo pacto. ¿Ok? Dios mío, no ha avanzado nada. Juan capítulo 16. Pastor, hay que confrontarlos con el pecado, la palabra nos confronta. No es cierto, eso es mentira, mi hermano. Eso es ignorancia espiritual. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ¿qué? No vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué pasa? ¿Enviaría a quién? Al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Cristo muerto en la cruz, ¿sí? Dice, versículo 8. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo ¿de qué? Juan 16, 8. ¿Qué significa convencer? Significa redarguir también. ¿Qué significa redarguir? Es contraargumentar. ¿Qué significa contraargumentar? ¿Qué significa? Que tenemos argumentos mentales, y los judíos tenían argumentos mentales, sus discípulos eran judíos, argumentos mentales que eran justos porque guardaban la ley. ¡Oh, qué santos! ¡Wow! Pero ¿qué dice? Hay alguien que los va a contraargumentar, y todo argumento mental les va a decir, no es así como tú crees, no es como tú piensas. Los va a redarguir, ¿qué? ¿De qué? Los va a convencer ¿de qué? De que son pecadores conforme a la ley, ¿no? ¿Sí? Conforme a la ley, porque eran muertos espirituales. ¿Estamos entendiendo? Conforme a la ley ellos eran pecadores. ¿Y a qué viene el Espíritu Santo? ¿Con quién viene el Espíritu Santo y a quién redarguye de pecado? Al que es muerto espiritual. ¿Entendemos? Pero para mí, que soy hijo de Dios, ¿por qué desde el púlpito apuntan son pecadores? En las iglesias tienes que hablarles el contra del pecado. Si no le hablas el contra del pecado, ¿cuándo se van a arrepentir? Mi hermano, se arrepienten porque aman a Jesús, no porque se les habla en contra de su pecado. Al contrario, gente que se les ha condenado en los púlpitos ya no regresan a congregarse, mi hermano, porque no es gracia lo que oyen, es ley, legalismo. ¿Ok? Entonces, ¿a quién redarguye? ¿A quién convence de pecado? ¿A los hijos de Dios, nacidos de nuevo, cristianos, seguidores de Jesús? No, mi hermano,
El Espíritu Santo es el único que convence y redarguye el pecado. ¿A quiénes? A los muertos espirituales. Y en este caso eran a los que vivían bajo la ley y eran muertos espirituales. Pero una vez que vienen a Cristo, el Espíritu Santo nunca los va a redarguir de pecado. Si el Espíritu Santo no lo hace, ¿por qué predicadores lo hacen? ¿Entendemos? Dios mío, qué incongruencia. Decirte, la palabra te confronta, eres un pecador. O sea, no es cierto. Esa persona que dice eso no está guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a redarguir de pecado a un hijo de Dios. ¿Por qué cree que no lo redarguye a un hijo de Dios de pecado? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús llevó su pecado en la cruz. Y en el Espíritu que cree ya no somos pecadores. Conforme a Dios no somos pecadores. Por consecuencia, el Espíritu Santo nunca me va a decir: Sergio, eres un pecador. Sergio, eres un pecador. Te aventaste 5 tortas ahogadas. Sergio, eres un glotón pecador. O sea, no. Si no lo hace el Espíritu Santo, ¿por qué lo hacen los predicadores? ¿Por qué cree? Ignorancia. No conocen gracia, o creen que conocen gracia, pero no es gracia. No es la gracia bíblica que predicó nuestro Señor Jesús, ¿ok? No es la gracia bíblica. Muy bien, entonces ya entendimos que el único que convence de pecado, redarguye de pecado, es el Espíritu Santo a los muertos espirituales, no a los hijos de Dios. Y aquí está claro, mire, el versículo 9. Para que vea que no es para usted, hijo de Dios, un cristiano no es para usted que el Espíritu Santo lo redarguya, lo convenza o lo redarguya de pecado, no es. ¿De pecado dice? ¿Por qué redarguye de pecado? ¿Por qué dice que le redarguye pecado? Por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Está hablando de los incrédulos, las personas sin Cristo, las personas del mundo que andan en tinieblas. A ellos sí los redarguye. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Inclusive a los fariseos, ¿no? A los religiosos fariseos también. ¿En qué sentido lo redarguye? En el sentido de decirles: por cada pecado que ustedes comentan, y cada pecado los lleva cada vez más al infierno. Ese pecado que tienen, esa naturaleza de pecado los lleva al infierno. Esa naturaleza de pecado produce actos de pecado que los lleva también al infierno. Entonces, como ustedes, por más justos que se crean, nunca van a dejar de ser pecadores, necesitan a Jesús, necesitan un Salvador. Por eso el Espíritu Santo los convence, necesitan a Jesús. Y al venir Jesús a ellos, les quita la naturaleza de pecado y dejan de ser pecadores. Por eso el Espíritu Santo nunca va a usar a un predicador, nunca lo va a usar diciéndole a la gente que son pecadores. Por eso alguien que dice y los confronta y le dice: la palabra te confronta y te hace sentir mal, y porque te habla en contra de lo que andas haciendo mal. Oiga, mi hermano, no es guiado por el Espíritu Santo, porque a la iglesia de Cristo, al nacido de nuevo, nunca el Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado. ¿Por qué? ¿Redarguye de pecado a quién? A los que no creen en mí, dijo Jesús. Es decir, los muertos espirituales. A ellos sí, a mí no, ni a usted, hijo de Dios, no. ¿Ok? ¿De qué sí nos redarguye el Espíritu Santo? ¿De qué cree que sí nos redarguye? ¿De justicia? Pero no he entrado todavía a ver la justicia que es la justicia de Dios, que es a través de la fe. De esa justicia nos redarguye, diciendo: Sergio, mire, vamos a ver de una vez, ¿por qué sí me redarguye justicia y no de pecado? La justicia de Dios que es por la fe. ¿Qué significa la justicia de Dios que es por la fe? Voy a darle 3, Dios mío, el tiempo, 3 definiciones rápidas. ¿Qué es la justicia de Dios que es por la fe? Es declarar, cada vez que usted escuche justicia en el Nuevo Testamento, en muchos de los casos significa esto, ¿ok? Antiguo pacto, cuando se habla de la ley, la justicia que es a través de la ley, se habló de lo que yo ya le comenté. Definición de justicia que es por la fe, la justicia de Dios. Es declarar la justicia de Dios sobre el pecado en todos sus aspectos. Es decir, el Dios mismo condenando el pecado en la carne de Jesús. ¿Ok? Dios condenó, ¿qué cree? Que cuando hablamos de justicia de Dios a través de la fe, es que se condenó no a las personas, se condenó al pecado en el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Se condenó al pecado en la carne de Jesús en lugar de condenar al hombre. Fíjese qué maravillosa justicia. Esa justicia yo la recibo, porque se condenó al pecado
en el cuerpo de Cristo para yo no ser condenado. Bueno, y hay textos bíblicos. Digo, 2 de Pedro 1:1, mire rápido. Dios mío, el tiempo. Aquí viene la justicia de Dios por medio de la fe. Simón Pedro, ¿ya tiene? 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Esa es la justicia que es por la fe. La justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en Él se condenó el pecado en su cuerpo, para yo no ser condenado ni usted ser condenado. Esa es una definición de la justicia de Dios que es por la fe. Ahora ahí le va otra. ¿Qué denota la justicia de Dios que es por la fe? Denota el don de gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a la correcta relación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ya? En otras palabras, es el regalo de la gracia dada a los hombres, por la cual todos los que creen en el Señor Jesús son introducidos a una correcta relación con Dios por medio de la de Jesús, es decir, por medio de Jesucristo. Es decir, Dios ya no está apartado de mí, ahora Dios habita en mí. Somos uno, es mi Padre, me ama y habita dentro de mí. ¿Cómo me voy a ir al infierno si Dios está en mí? Porque si yo me voy al infierno, Dios iría conmigo al infierno. Ve la justicia que es por la fe. Por última definición de la justicia de Dios que es por la fe. Y esto lo vi por internet de un hermano en Cristo. Dice, ¿qué significa la justicia de Dios que es por la fe? Es regresarnos a una posición correcta con Él. Es regresarnos a una posición correcta con Él, como si nunca hubiésemos pecado por medio de Jesucristo. Ahora tengo una relación directa con Dios, independientemente que peque o no peque la persona, una relación correcta con Dios como si nunca hubiese pecado. Qué maravillosa justicia, ¿no? Qué maravillosa justicia. Se ajustició al pecado en el cuerpo de Jesús para que yo no sea ajusticiado, yo no reciba condena. Se condenó el pecado en el cuerpo de Jesús para que yo no reciba condena. Esa es la justicia. Sí se ajustició a alguien, sí, el pecado en el cuerpo de Jesús, para que yo no reciba condena ni juicio. ¿Entendemos ahora la palabra justicia? De todo vamos a volver a repetirla el domingo para esta última. Por último, la palabra justificado, ¿qué significa? Ser justificado. Es la voluntad, también de un predicador lo tomé, me gustó mucho esta definición, la palabra justificado. Es la voluntad soberana de Dios, fíjese, la voluntad soberana de declarar justo al pecador, es decir, declararlo inocente, pues. Es la voluntad soberana de Dios de declarar justo al pecador, aún en la condición de pecado en la que se encuentre. Qué maravilloso. O sea, independiente significa, pastor, que si peco, ¿el Señor me ha declarado justo por la sangre de Jesús? Sí. Pero renueva tu mente para que al momento de renovar tu mente puedas controlar tus deseos en el cuerpo o en el pensamiento. Y peques menos. Pero ya no somos pecadores de acuerdo a la justicia que es por la fe. 3 definiciones maravillosas. La voluntad soberana de Dios, ser declarado justificado. Justificado significa, es la voluntad soberana de Dios de declarar justo al pecador, aún independientemente de la condición de pecado en la que se encuentre. ¿Entendemos? Y bueno, ya concluimos con eso. No avanzamos mucho, pero vamos a ver un ejemplo de mezcla de pactos también para que usted entienda cómo mezclan pactos. Cómo se mezclan pactos aún en congregaciones que uno cree que tienen revelación, pero no tienen revelación de la gracia. Todo aquel que no, si no entienden gracia, es muy complicado que no mezclen pactos. Si no entienden una verdadera gracia bíblica, ¿no?
Porque no cualquiera que, ay, yo enseño gracia, sí, pero luego te empieza a condenar desde el púlpito. No es gracia, es mezcla gracia con ley. Y se convierte en personas tibias, que son los que dice la Biblia que Dios vomita de su boca. Porque no, en el sentido de vomitar, no lo vea como castigo. Es alguien que como que como, ¿cómo le puedo decir? Es como si Dios estuviera viendo, mira mi hijo que, ay, pero qué, Dios mío, no entiende el sacrificio que yo hice en la cruz. ¿Y por qué les enseñé eso a los feligreses, Dios mío? Si yo nunca dije que los iba a confrontar con el pecado. Imagínense al Espíritu Santo, pero es que al predicar, es que son unos pecadores, arrepiéntanse. Le estoy hablando contra su pecado y la palabra debe ser dura, así hablan, debe ser dura la palabra, te debe doler para poder que tú cambies. No es cierto, es mentira. Es una mentira satánica. La palabra no me tiene que doler para cambiar. La palabra me tiene que, ¿cómo le puedo decir? La palabra me tiene que traer gozo para que yo reciba la gracia de Jesús a mi Señor, porque la gracia es Jesús. Me tiene que traer gozo, y ese gozo, esa alegría que me trae, me ayuda a cambiar, a arrepentirme. No es la ley, mi hermano, no es la palabra. Duro y piedricar. Oye, llega un momento que te hartas. Dios mío, ¿a poco no se hartaría usted que su papá esté y dale, y friegue? No, pues vete a fregar a otro lado, ¿no? Digo, pues, mi hermano, yo no permanezco un minuto en una congregación así legalista o de que combina pactos. Yo no los oigo, Dios mío, o sea, me bota. Y hasta a veces me da coraje porque el Espíritu Santo no redarguye pecado al Hijo de Dios, sino al mundo. Al que redarguye de justicia es al Hijo de Dios, por cuanto yo voy al Padre. Eso dice Jesús, o sea, a nosotros nos redarguye justicia. ¿Qué significa que me redarguye de justicia? Significa que me dice, Sergio, independientemente si cometes pecado, Sergio, yo ya pagué por ti, Sergio. Yo ya pagué por ti, eres justo, vas al cielo, Sergio. ¿Y Sergio qué va a hacer? Bueno, sí, Señor, sí es cierto, estoy agradecido contigo. Y como estoy agradecido, porque independientemente si cometí pecado, yo ya sé que recibí ese perdón. Entonces, Señor, yo creo eso y yo voy a actuar en eso, Señor. Ayúdame a cambiar a través de la manifestación de tu gracia sobre mi vida, en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mis deseos, Señor. Y entonces el Hijo de Dios empieza a arrepentirse y a cambiar, como un fruto, no como un legalista que está frieguele y tirándole piedras y piedras. He dicho, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, por tu revelación, por la revelación de la gracia. Gracias porque eres un Dios que nunca falla, Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, ayúdanos a no mezclar gracia con ley. Ayúdanos a permanecer en la gracia correcta, la bíblica, Señor, porque tu espíritu nunca me va a redarguir de pecado a mí, sino a los muertos espirituales. A mí me redarguye de justicia, diciéndome que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, independientemente que cometa un pecado. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo puede repetir usted, hermano? Diga, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, independientemente si peco. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Él merece la gloria, mi hermano. Él merece la gloria y solamente Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, nos despedimos a nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama a nosotros también. Manifiesta la bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Gracia y paz sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Reciba a Jesús, dígale, Señor Jesús, ven a mi vida, te recibo por fe, recibo tu gracia, Jesús. Reciba a Jesús, sea sano, sea libre, y nos vemos el próximo domingo. Transmisiones a partir de las 12 del mediodía. Cristo les ama, nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Jesús.